Dios les bendiga, estimados hermanos en la fe y todos aquellos amigos que nos escuchen. Vamos a acudir a la escritura en el libro de Lucas capítulo 23 y vamos a ver la primer palabra de Cristo en la cruz. Lucas 23, versículos 33 y 34 que dicen así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hagamos una oración. Amoroso Padre, nuevamente acudimos ante tu presencia para que tú nos bendigas y nos des guía, Padre, y que este mensaje llegue, Padre, a nuestros corazones. Háblanos, Padre, acerca de tu perdón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, el propósito de este mensaje es ayudar a comprender que el perdón divino está al alcance de todos. Solo, hermano, tienes que confesar, solo, amigo, tienes que confesar tus pecados. Estamos en la primera palabra de Cristo en la cruz, lo cual es una palabra de intercesión, la cual es una palabra de perdón, es una palabra de reconciliación, es una palabra de compasión, es una palabra de amor, es una palabra dirigida a todas aquellas personas que estaban ahí en el momento justo en la cruz, pero aún también es una palabra que está dirigida a todos aquellos que no estábamos en aquel momento en la cruz. Y veamos quiénes estaban en aquel justo momento y quiénes no estaban, porque esa palabra estaba dirigida para todas las personas. Miren, vamos a ver el primer punto. Había un pueblo que estaba mirando. Estas son las personas que estaban ahí. Lo que dice la Escritura es que en el versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando. No hacía otra cosa el pueblo, solamente que mirar. No proponía nada, no accionaba nada, simplemente era un pueblo que estaba mirando. Y para ellos, amigo, para ellos, hermano, esa es la palabra de perdón, es la palabra de intercesión. Porque aunque ellos no hicieron otra cosa, solamente estaban mirando, esa palabra de perdón era para ellos. Pero aún más, hermano, también había gobernantes, dice la Escritura, también había autoridades religiosas, que inclusive dice la Escritura que los gobernantes se burlaban de él. Oh, hermano, como en aquel tiempo, hoy también hay personas que se están burlando de las cosas del Señor, que se burlan de Dios mismo, que se burlan de su palabra, que se burlan de cada situación, que se burlan del creyente, que se burlan de la Biblia. Pero para ellos, hermano, amigo, también es el perdón. También, hermanos, dice la Escritura en el versículo 36 que había soldados que ellos lo ofendieron. Los soldados lo insultaron, lo maltrataron, lo hicieron su ridículo, lo ofendieron. Y para ellos, dice la Escritura, que también era el perdón. También, hermanos, dice que los que no estaban, hermano, estamos hablando primero de los que estaban, para quienes era esta palabra de reconciliación, para quienes era esta palabra de perdón, pero también para otros más que no estaban en ese lugar. Miren, hermano, la Escritura nos menciona que los discípulos se habían ido, los discípulos se habían retirado, y esta palabra de perdón también era para los discípulos, para aquellos seguidores de Jesús. No había discípulos con él, sino al contrario, los discípulos y los seguidores de Jesús, miren, hermano, lo traicionaron. Los discípulos de Jesús lo dejaron. Los discípulos de Jesús lo negaron, lo abandonaron, lo siguieron de lejos, se retiraron, huyeron y lo dejaron solo. Pues para ellos, hermano, también es esta palabra de perdón, una palabra que también va enfocada a perdonar a todo aquel creyente, a todo aquel que se dice seguidor de Jesús, pero a la hora de la verdad, está abandonando las cosas del Señor. Y mire, hermano, también podemos pensar que esta palabra de perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen,
también es una palabra para nosotros. Nosotros físicamente no estábamos allí, pero esa palabra de perdón también es para nosotros. Al igual que el pueblo, a veces solamente estamos mirando. A veces, hermano, al igual que los gobernantes o los líderes religiosos, a veces hasta nos burlamos de lo que hacen en otras iglesias, de lo que hacen otros pastores, de los eventos que hay en otros lugares. Pero nosotros, hermanos, para nosotros también es esa palabra de perdón. A veces lo seguimos de lejos a Jesús, y para nosotros también es la palabra de perdón. Para todos los presentes, para todos los ausentes, es el perdón, y por eso es conveniente. Por eso va a ser válido, hermano, dar la definición del perdón. El perdón, hermano, ¿qué es el perdón? El perdón es la fuerza que remueve los obstáculos espirituales y que hace posible nuestra reconciliación con Dios. Nuestra reconciliación para con Dios. El perdón, hermano, el perdón, amigo, también es separar el pecado del pecador. El perdón, hermanos, puede lograr eso, eliminando, hermanos, nuestro pecado, retirando nuestro pecado, porque nosotros somos pecadores. Y eso es lo que hace el perdón, lo retira, lo separa. El perdón es cancelar y eliminar toda deuda para con Dios. Esa deuda, hermano, que nosotros tenemos que pagar por nuestro pecado, es lo que Dios está ofreciendo, hermanos, separándonos a nosotros por ese perdón. Y solamente, hermanos, podemos pensar que Cristo es el que nos puede perdonar. El perdón, por lo tanto, hermano, es una maravillosa esperanza de vida. Y la muerte de Cristo es la garantía divina del perdón. Solo en Cristo tenemos redención. Solo en Cristo tenemos perdón. Solo en Cristo podemos acercarnos para tener ese perdón. Y solamente en Cristo tenemos redención por su sangre. El perdón de sus pecados. El perdón, amigo, es para ti. El perdón, hermano, es para ti. Solamente tenemos que ir al Señor. Solo confiesa que eres pecador. Arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo. La Escritura dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy tú puedes obtener esta palabra de salvación. Dios te bendiga.